Por su asistencia, por su esfuerzo para aportarnos su visión y su análisis sobre un documento que nosotros consideramos de mucha importancia, como es el presupuesto para el año 2013 del Principado de Asturias. Sabemos que seguramente han trabajado con premura de tiempo, con no el tiempo necesario para hacer un análisis lo más riguroso que cabía desear, pero en todo caso, vuelvo a decir, agradecemos esos esfuerzos y sus aportaciones que, al menos a este grupo, al Grupo Parlamentario Mixto UPyD, le enriquecen muchísimo la visión sobre este documento, sobre este importante documento. Dicho esto, sí me gustaría hacer unas preguntas por aclarar algunas cuestiones que yo creo que han quedado un poco oscuras y que me parece que es de interés y de mucha importancia. A lo mejor no tanto para los que estamos aquí dentro de esta Cámara, pero estoy seguro que sí para los asturianos que puedan estar siguiendo esta comparecencia o que puedan leer y escuchar las noticias de prensa. Pero me gustaría aclarar algún concepto que ya digo erróneo que se ha vertido aquí, y por eso me gustaría preguntarle al representante de CESIF, si sabe que el sueldo, las retribuciones de los diputados son exactamente las mismas que se percibían en el año 2011, incluso en el año 2010. ¿Sabe esto? Examinado el presupuesto y en las páginas oficiales del Principado de Asturias, la partida presupuestaria para el 2011 está fijada en los presupuestos para los 45 diputados. En el 2012 hubo prórroga presupuestaria, con lo cual no aumentó, y en el 2013 es más grande. Si usted me explica cómo puede variar. No, es que usted ha dicho una cosa que no es cierta. Ha dicho que no aumentó, y si sabe que sí aumentó en el año 2011 y ahora se reduce en relación con el presupuesto del 2011, se reduce, y además la partida presupuestaria usted sabe que es un concepto contable y que no refleja lo que es la retribución contante y sonante que perciben mes a mes los diputados de esta casa. Los diputados, el personal adscrito a los grupos parlamentarios y en general la asignación. Pero si compara partidas presupuestarias, si usted quiere comparar partidas presupuestarias, yo le invito a que compare el presupuesto del 2011, prorrogado a lo largo del 2012, y si hace esa comparación verá que lo que es esos tres conceptos, lo que recibe los diputados como salario, lo que recibe el personal eventual al servicio de los grupos parlamentarios y la asignación a los grupos políticos, sufre una rebaja próxima al 7%, es decir, al 6,82%, si compara esas partidas contables, ¿ya? Pero bueno, le digo, incluso mi nómina está publicada en la web, en la página web, es absolutamente pública. Lo que perciben el personal adscrito al grupo mixto también está publicado en la página web, es absolutamente público. Creo que la nómina y los datos del resto de los parlamentarios es así de público también, se conoce, es absolutamente transparente. Estoy hablando de la nómina, es decir, de lo que percibimos como cualquier trabajador, como cualquier funcionario y nos llevamos a nuestras casas, y de lo que viven nuestras familias. Eso está publicado y es absolutamente público y transparente, y le pido que haga ese ejercicio de comparación y compruebe cómo las retribuciones no han crecido, y en cómputo global no solo no han crecido, sino que han descendido. Y también le pregunto, porque usted ha hecho una afirmación, ¿usted sabe que los diputados de esta casa no cobramos dieta ninguna por asistencia a ninguna comisión, ni a ningún pleno, ni a ningún acto de esta Cámara? ¿Usted sabe esto? El desglose de sus retribuciones es público y cobran varios conceptos en dicha... No es cierto. ¿Dónde está el concepto de dietas que perciben los diputados? No, el concepto de dietas en sí no, pero ustedes cobran un desglose y cobran por asistencia, por pertenecer... No es cierto. No es cierto. Esa es su opinión. No, no es mi opinión, es cierto, usted está mintiendo. Yo le digo que miente y que eso no es cierto. Y le pido que me enseñe, que me diga dónde está la partida presupuestaria donde cobramos los diputados por asistencia a comisiones, a dietas o algún acto más allá de nuestra nómina, que ya digo que es pública y transparente. Señor Nacho Prendes, ¿me puede usted explicar cómo la ley que ustedes dicen que obliga a quitar la acción social para los funcionarios... No, yo le he hecho una pregunta, perdona, el que hago las preguntas ahora soy yo. Usted ha hecho sus afirmaciones a lo largo de esta comparecencia, usted ha dicho aquí lo que ha tenido bien y
y le pido a la presidenta, yo le estoy haciendo unas preguntas, yo no estoy hablando de la acción social, estoy hablando de una cosa muy concreta y usted ha manifestado aquí que se nos había incrementado las retribuciones, que se nos cobrábamos dietas, que los grupos parlamentarios cobrábamos más, y yo le estoy preguntando por esta cuestión concreta para que quede bien clarita y que lo sepan bien todos los asturianos. No cobramos dietas, ni hemos cobrado ninguna dieta, ninguna retribución más allá de lo que cobramos por nuestras nóminas, por nuestros salarios, que ya digo que están publicados en la web y que son públicos y transparentes. Y le voy a hacer otra pregunta, porque usted también dijo esto. Usted sabe que desde el año, y yo no estaba en esta Cámara, pero usted sabe que desde mayo del 2010 a los diputados y al personal adscrito a los grupos parlamentarios se les aplican exactamente los mismos recortes que se han venido aplicando al conjunto de los funcionarios del Principado de Asturias. Es más, usted sabe que lo hemos aplicado y ha sido un acuerdo unánime. Lo digo así porque ha sido un acuerdo unánime de los grupos parlamentarios, incluso en los últimos recortes, con la última supresión de la paga extraordinaria. Usted sabe que esto hemos pedido expresamente los grupos parlamentarios y los diputados de esta Cámara que se nos aplique también a nosotros el mismo tratamiento que han recibido, sea justo o sea injusto, que no es el momento de hablar de esto ahora, podríamos hablarlo y cada uno tenemos nuestra posición política, pero sea justo o sea injusto, usted sabe que nosotros hemos pedido que se nos aplicase a nosotros exactamente el mismo tratamiento que el resto de personal que cobra del presupuesto público. No es cierto, señor Prendes, no es cierto. No, sí es cierto. Sí no, esa es su opinión. No es un problema de opinión, es un problema de datos objetivos. Si me pregunta, permita contestar, ¿no? No, es que... No entren en debate, por favor. Haga la pregunta, señor diputado. Le he hecho la pregunta. Usted dice que no es cierto. Presidenta, ¿puedo contestar? No es cierto, y ya le voy a poner el ejemplo. Ustedes, hay cosas que retiran para el resto de empleados públicos del Principado, que a los empleados públicos de esta casa no le retiran. No me diga que hay leyes que se aplican en la calle Coronel Aranda y cuando llegan a la calle Fruela desaparecen. Usted es jurista de profesión. Bueno, pues yo le digo que mi sindicato, si ustedes aprueban una acción social para los funcionarios de esta Cámara y los contratados de esta Cámara, llevará a los tribunales ese acuerdo, porque si lo quitan por ley para unos, la ley es para todos. Y ustedes no aplican lo mismo según una parte u otra. Y me remito a los datos que tiene publicado el Principado de Asturias y esta Cámara respecto a los presupuestos. Vaya usted, coja los presupuestos del 2011 y vea los presupuestos del 2011. Suma y reste, no tiene nada más que hacer. Y dígame a mí por qué hay una diferencia económica. A lo mejor no sé comprender esa diferencia económica. Explíquemela usted. No, si es que la diferencia económica es en la contra. Es que le estoy diciendo que rebaja. Si compara esos dos presupuestos, hay una rebaja en los conceptos que yo le he dicho del 6,82% y del conjunto del presupuesto de esta Junta General del Principado próximo al 9%. Eso es lo que se obtiene de la comparación, si usted quiere decir otros datos. Y, por cierto, yo estaba hablando de la retribución de los políticos, es decir, de los diputados de esta Cámara. Usted a lo que ha hecho mención ahora es a la comparación entre dos cuerpos funcionariales, entre los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias y los funcionarios de esta casa, es decir, de funcionarios al servicio de la Junta General del Principado. Pero yo aquí estaba preguntándole por otra cuestión, que era por lo que usted había dicho, usted había manifestado que había un trato discriminatorio a favor de los parlamentarios y a favor del personal adscrito, que no es funcionario, que es personal eventual, y yo lo que he tratado de demostrar que usted estaba mintiendo cuando decía eso, y creo que ha quedado suficientemente claro. Respecto a la comparativa entre funcionarios, creo que es otro ámbito y no es este el objeto de la comparecencia. En todo caso, no tengo más preguntas. Muchas gracias a todos. Reitero, les agradezco sus aportaciones, que vuelvo a reiterar, a nosotros nos enriquecen el debate. Lo que sí me gustaría es que todos han hecho, y comparto yo además esa valoración, la descripción de que vivimos una situación muy crítica, vivimos una situación muy complicada, muy difícil, no para nosotros, vuelvo a repetir, no para los que estamos dentro de esta Cámara, sino para el conjunto de los asturianos. Y yo creo que lo único que tenemos que respetar. Se puede hacer todo tipo de valoraciones y quien quiera hacer la política, nosotros somos un partido de reciente creación y la política está ahí y es muy bueno hacer política, presentarse a las elecciones, presentarse con un programa, someterse a la valoración y el escrutinio de nuestros conciudadanos, que son los que tienen que emitir su opinión. Eso es buenísimo, pero nosotros, los que estamos aquí, representamos el interés general. Todos ustedes representan intereses particulares absolutamente legítimos y que ya digo que enriquecen la visión que obtenemos. Pero ya digo, lo único que creo que tenemos que respetar, y eso deberíamos de hacerlo por respeto a nosotros mismos, respeto a la democracia y respeto a los ciudadanos, es la verdad. La verdad, yo solo pido que se respete la verdad, que no se tergiverse, que no se juegue con esto, porque en este contexto, con lo único que no podemos jugar es con la verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Sí. contestar a la última afirmación que me hizo, no es debate, pero contestar a la última pregunta. Tiene un minuto. Un minuto. ¿Las aportaciones que reciben los grupos parlamentarios, me dice usted que no han aumentado? No han aumentado. Bueno, yo miro el presupuesto que está colgado y lo veo y han aumentado. Tiene la palabra el grupo.